todas y todos. Bienvenidos a este conversatorio Cacao, Cocos y Mezcal, Saberes Locales en Transición durante el intercambio transpacífico del siglo XVI. El día de hoy estamos de fiesta porque tenemos invitados que vienen de Bélgica, de Estados Unidos y más localmente de Zapotitlán de Vadillo, en las estribaciones del volcán de Colima y bueno, pues de aquí de Zamora. En este conversatorio vamos a ponernos al día en nuestras investigaciones precisamente sobre tres elementos que en apariencia están separados, pero que tienen mucho que ver, que es el cacao, el coco y el mezcal. El cacao porque fue un cultivo que se dio durante la época colonial, es un cultivo prehispánico, pero durante la época colonial se sembró en muchas partes de la Nueva España, y a la llegada del coco, la palma de coco sirve como árbol madre de estos cacaos. Entonces son cultivos que están de alguna manera imbricados, y este fenómeno no solamente se da en la Nueva España, sino en otras partes de la monarquía hispánica, como por ejemplo Filipinas, ¿no? Y el mezcal porque a partir de la destilación de vino de cocos, pues es cuando tenemos después las primeras destilaciones del llamado vino mezcal con los agaves. Entonces, bueno, a partir de investigaciones desde la academia, desde las cadenas productivas, como lo vamos a ver en el caso de nuestro querido Miguel y de Ligia, y propiamente las investigaciones que ha hecho Ana Valenzuela y una servidora, pues es que vamos a ponernos al día sobre este tipo de estudios. Y bueno, pues voy a empezar con esta presentación que la he titulado La irrupción de la palma de coco en el paisaje costero del Pacífico mexicano, siglos XVI y XVII, saberes asiáticos y transformaciones americanas. Posteriormente vamos a tener la intervención de la doctora Ana Valenzuela, y ella nos va a hablar de la adopción y la adaptación de las nociones de destilación asiática precisamente para la producción temprana de mezcal en México. Luego vamos a tener la participación de la licenciada Ana Ligia Quintero Aguilar, quien está trabajando fuertemente en su empresa Chocotlán y su proyecto, y ella nos va a hablar de la búsqueda del cacao sustituto por las plantaciones de palma de coco, precisamente para la producción de vino. Y pues vamos a cerrar con broche de oro y con una degustación de mezcal con Miguel Partida. Él es maestro mezcalero de la marca Chacolo de Zapotitlán de Vadillo en Jalisco. Bueno, pues doy paso a mi presentación, que en realidad es un panorama muy general de esta irrupción de la palma de coco en nuestro paisaje, ¿no?, de la costa del Pacífico. Para quienes somos originarios de estados que tienen que ver con el Pacífico mexicano, bueno, yo soy de Colima. Desde que nacemos, nuestras referencias pues son las palmas de coco. Para Colima pues, se llama la ciudad de las palmeras, ¿no? Lo vemos en la ciudad, lo vemos en la costa, pero a medida de que crecemos, pues nos damos cuenta que la palma de coco en realidad no es un árbol nativo, sino que es un árbol que viene de Asia, ¿no? Y es nuestro primer choque cultural. Bueno, pues se muestra un mapa con las dos zonas de origen independientes de la palma de coco, que es el Cocos nucifera. La primera región es la zona del Índico y la segunda corresponde al sudeste de Asia, que es de donde provienen las semillas del cocotero que tenemos en el Pacífico mexicano. Entonces, ¿cómo es que de estas zonas de origen de la palma de coco la tenemos después en lo que hoy es México? Bueno, pues aunque hay una discusión sobre si la palma de coco ya estaba presente en el continente americano cuando llegan los españoles, sabemos que las primeras plantaciones de coco en el Pacífico mexicano se dan a partir de los viajes de exploración que hacen los españoles. Las relaciones geográficas, descripciones de naturaleza de esta zona de México de la primera mitad del siglo XVI, ninguna menciona la presencia de palma de coco, y sin embargo tenemos documentos que nos indican que la palma de coco llega en 1569 a Colima, el puerto de Salagua, que hoy es Manzanillo,
por un navegante español que es Álvaro de Mendaña, que viene de regreso de las Islas Salomón, y bueno, pues son las primeras introducciones de este árbol. A partir de su introducción en Colima, pues tenemos que hay una dispersión hacia la costa de Jalisco, va costeando hacia la costa de Michoacán, llegando a Acapulco, posteriormente a Oaxaca, y ya en Michoacán, bueno, pues también hay otra diseminación hacia lo que hoy llamamos la tierra caliente de Michoacán. Una vez que ya está la palma de coco, a partir de esas primeras introducciones, también tenemos documentos a partir de la correspondencia entre el virrey de la Nueva España, el gobernador capitán general de Filipinas, que hay posteriores introducciones de palma de coco, pero también de tamarindo y ya en el siglo XVIII de mango y muchas otras plantas de origen asiático. Bueno, es un tema muy interesante del que no voy a hablar en esta ocasión. Y lo que yo he estudiado en los últimos años son 2 núcleos de producción de palma de coco que está destinada a la destilación de un aguardiente que se llamó el vino de cocos. Bueno, de aquí tenemos un ejemplar. El primer núcleo es el núcleo de Colima-Motines, que corresponde a la antigua provincia de Colima y parte de la costa de Michoacán, y la segunda corresponde a lo que hoy llamamos Costa Grande de Guerrero. Hay una característica en estas 2 zonas de producción, y esa característica es que se tiene la presencia de filipinos y posiblemente de otros pobladores del sudeste de Asia que se llamaban indios chinos cuando llegaron a la Nueva España. Entonces tenemos un fenómeno natural que es la introducción de la palma de coco, pero paralelamente tenemos otro fenómeno social que es la presencia de estos filipinos o indios chinos que son portadores de una cultura milenaria en torno a la palma de coco. ¿Y qué es lo que se propicia, ¿no? Pues que hay un aprovechamiento muy temprano de este árbol. Este mapa que ven aquí en realidad son puntos de asentamiento de estos indios chinos, y es interesante ver que a lo largo de la costa del Pacífico, bueno, desde Colima hasta lo que hoy es Acapulco, bueno, pues hay asentamientos de filipinos, pero también vemos una especie de línea hacia el norte o septentrión de la Nueva España que llega pues más arriba de Zacatecas, ¿no? Y es que estas zonas mineras en algún momento echaron mano de algunos esclavos de origen asiático, y en esta zona se vendía mucho el aguardiente que conocimos como vino de cocos, al que me voy a referir en un momento más. Hay otra aglomeración en el centro de México, la Ciudad de México y sus alrededores, incluyendo Puebla, que también son asiáticos que se insertan en la vida cotidiana, pero que tienen otro perfil, porque mientras los asiáticos asentados en la costa se dedican sobre todo a la producción agrícola, ¿verdad?, al trabajo con la palma de coco, bueno, también después con el cacao, los que se asientan en la Ciudad de México son sobre todo comerciantes, barberos, están en el servicio doméstico, y bueno, pues también ese es otro tema muy amplio del que no me voy a referir, pero creo que este mapa nos indica la presencia de estos personajes. Bueno, les hablaba entonces de este binomio cacao y coco. Cuando la palma de coco llega a la costa del Pacífico, se inserta muy bien en las haciendas de cacao. ¿Por qué? Porque el cacao es una planta que necesita de un árbol madre, un cacahuanantzin. Y cuando llega la palma de coco, empieza a sustituir estos árboles madre que eran nativos, porque les brinda una media sombra al cacao. Entonces, a finales del siglo XVII, lo que estamos viendo en estos núcleos del que les hablé es la presencia del cacao y del coco, ¿no? Y es un binomio que se da tanto en la Nueva España como en Filipinas, porque así como se traen plantas a través del galeón de Manila, pues el galeón de Manila también lleva plantas de origen americano. Entonces, en el siglo XVII ya podemos ver que el cacao se introduce en Filipinas, donde hay presencia pues de palma de coco. Esta es una fotografía que tomé en Bohol, en la isla de Bohol en Filipinas, donde en un huerto común es posible ver
la presencia de este cacao, que por cierto los filipinos consideran que es una planta nativa, ¿no? Y pues la palma de coco, ¿no? Entonces, muy generalmente les voy a hablar de el rápido aprovechamiento del cocotero en esta zona de la Nueva España. Aprovechamiento que podemos ver en la cocina, pero también lo podemos ver como elemento medicinal, como elemento ornamental, en la arquitectura de las casas de palapa, como bebida fermentada y posteriormente destilada, y pues el coco finalmente como un elemento identitario, ¿no? Una planta que llega desde muy lejos, se convierte en un elemento de identidad para una localidad. Bueno, el cocotero en la cocina. Sabemos que desde principios del siglo XVII, al menos en la provincia de Colima, el coco se usaba en la cocina como aceite, se hacía azúcar, se hacía manteca, se tomaba tuba, a la que me voy a referir, y posteriormente se dejaron platillos de origen filipino, por ejemplo, el guinatán. Esta fotografía que ven corresponde a este platillo, que ahora es típico de la Costa Grande de Guerrero, el guinatán, y viene de esa palabra guinatán, que en realidad significa que está hecho con leche de coco, ¿no? En Filipinas puede ser un platillo, por ejemplo, de pescado, puede ser de pollo, incluso puede ser de carne, que esté hecho y bañado con leche de coco. El guinatán de la Costa Grande de Guerrero pues es propiamente un platillo que incluye el cuatete como pescado y otros ingredientes. No me voy a detener, pero si les interesa, tengo un artículo con una de mis alumnas que publicamos precisamente sobre este platillo. Pero si vemos esta referencia del año de 1612, de un cirujano de la villa de Colima llamado Martín Hernández, nos decía, por ejemplo, que del coco y sus derivados se obtenían muchos remedios, entonces también vemos que era un elemento medicinal. Voy a leer textualmente. Este testigo, es decir, el cirujano, tiene experiencia grande que el coco era muy saludable y medicinal, vino de cocos, el cual de ordinario se aplica para curar heridas y enfermedades graves y dificultosas, en las que ha hecho experiencia, así por bebida como por laboratorios y otros remedios, que por ser tantos, ¿verdad?, no los expresa, con lo cual ha dado por sanas a muchas personas y sin número, y señaladamente a indios a los cuales en esta provincia ha curado con la dicha aguardiente. Y tomada por bebida lo es muy buena y saludable, porque corta las flemas, provoca sudores, contra ponzoña de alacranes y otras sabandijas. Entonces, este cirujano de Colima se está refiriendo al vino de cocos como un elemento medicinal, ¿no? En el año de 1612, es decir, es muy, muy temprano. Tenemos también el cocotero como un elemento ornamental y de utensilios, ¿no? Se usaba a manera de jícaras, había jícaras la época prehispánica, sobre todo procedentes de las familias que son de las calabazas, pero posteriormente tenemos muchas jícaras que se usan en la vida cotidiana del coco, cucharas. Este es un llamado coco chocolatero. El coco chocolatero pues solamente estaba en casas de familias de dinero, de familias de alcurnia en la Nueva España, porque se adornaba con asas de plata o de oro, y se llamaban chocolateras porque ahí se bebía precisamente el chocolate caliente, ¿no?, que es otro de los descubrimientos que hacen los europeos cuando llegan, ¿no?, el beber el chocolate caliente. Tenemos que de la fibra de la palma de coco pues se hacían impermeables que actualmente han caído en desuso ante la aparición de impermeables de plástico, pero que estos impermeables en Colima se conocían de dos formas, se conocían como china, o sea, el impermeable de la China, o alguien por ahí me dijo que todavía su abuelo se refería a estos impermeables como manga, y yo decía, bueno, esto de manga, ¿de dónde proviene? Pero si vemos esta imagen que tomé en un museo de Ilocos, en el norte de Filipinas, este impermeable pues ya está exhibido porque ya no se usa, y se llama ananga. Es el nombre que le dan en el norte de Filipinas a los impermeables, ¿no? Entonces podemos hacer una relación entre la manga de Colima, que se le llama, y la nanga,
como el nombre con el que se conocían estos impermeables, que es algo muy, muy interesante. Actualmente, les comentaba, pues estos impermeables ya están en museos, como en el Museo de Artes Populares María Teresa Pomar en Colima, o incluso en el Museo de Historia de Chapultepec, como también tenemos esa imagen. Bueno, el cocotero en la arquitectura. ¿Quién ha oído hablar de la palabra palapa? Pero la palabra palapa tiene un origen malayo y se refiere a este tipo de arquitectura de los techos elaborados con las hojas, ¿no?, de la palma, que se inserta muy bien en el clima de la costa en México. Bueno, no solamente en el Pacífico, también en la parte del Atlántico, pero nos quedamos incluso hasta con el nombre de palapa, ¿no? En Filipinas hay una casa, la casa nativa, se conoce como Bahay Kubo, y sabemos que en algún momento en la costa de Acapulco y sus alrededores se llegó a elaborar esta casa, como reproducía el modelo filipino del Bahay Kubo, ¿no? Y lo sabemos gracias a algunas fotografías que todavía nos quedan. Además de la arquitectura, tenemos al cocotero como bebida fermentada, y aquí, bueno, pues voy a hacer una aclaración. En Colima actualmente existe una bebida típica que llamamos tuba, que es una palabra filipina también, en Filipinas se pronuncia tuba, pero en Filipinas la tuba es una bebida alcohólica porque se deja fermentar cuando menos una semana y pues llega a tener 6, 7 grados de volumen alcohólico. Bueno, esta tuba, que ahora en Colima se consume como una bebida refrescante, no es alcohólica, pues en la época colonial también era una bebida alcohólica, ¿no?, a manera de cerveza por el tipo de graduación. Entonces, en la época colonial colimense, pues tenemos esta tuba, y también en la Costa Grande de Guerrero hay tuba que se consume, repito, a manera de cerveza por su graduación. Esta es una fotografía que tomé en un mercado de Baclayón en Filipinas, en el centro de Filipinas, en las Visayas, y pueden observar cómo la tuba se conserva en estos frascos de vidrio. Es rojiza porque se le agrega una corteza de manglar, Seriops tangal es un nombre científico de esta corteza, y es lo que acelera el proceso de fermentación y le da este color rojizo, ¿no? Es una bebida caliente incluso cuando uno la toma. En cambio, en Colima, la tuba es una bebida que se vuelve una bebida refrescante, que la puede tomar, bueno, toda la familia, los niños, se le atribuyen propiedades medicinales, y la tuba pues procede de la savia de la palmera. Podemos ver algunos puestos de tuberos en Colima. Quien vaya a Colima por la calle Madero pues puede ver estos puestos que han cambiado de aspecto. El ayuntamiento pues ha apoyado a estos tuberos a sabiendas de que es una bebida típica y que hay, bueno, muchos turistas que llegan, ¿no? A quien le interese ver este procedimiento de qué es la tuba, cómo se extrae la tuba, cuál es su diferencia entre pues, la tuba de Colima y la tuba de Filipinas, tenemos un video en YouTube que está disponible, así que pues si gustan verlo, adelante, ¿no? Y bueno, finalmente llegamos a el cocotero como bebida destilada. Les comentaba que los filipinos llegan e introducen un dispositivo que conocemos como destilador filipino, pero en realidad tendríamos que llamarlo destilador asiático, ¿verdad? Y que es como en esta fotografía que está tomada en la provincia de Infanta, en la isla de Luzón, pues en realidad es un tronco de madera hueca al que se le coloca un caso de cobre encima, que es un enfriador, y tiene el horno en la parte de abajo. En realidad es un dispositivo muy rústico, relativamente, digamos, fácil de montar, pero muy sofisticado, como la doctora Ana Valenzuela seguramente se va a referir a él en un momento. Bueno, este dispositivo que conocemos como destilador asiático, destilador filipino, está referido en las fuentes coloniales. En el siglo XVII tenemos, por ejemplo, la referencia de Fray Antonio Tello, que describe exactamente qué es el tronco de madera hueca, qué es el caso encima, qué es el horno que tenemos abajo. Y Fray Antonio Tello lo describe precisamente para la destilación de vino de cocos. ¿Cuál es la materia prima? Pues la tuba. Precisamente la tuba se deja fermentar varios días, ¿no?
y ya que alcanza esta fermentación deseada, se destila por estos dispositivos y tenemos lo que conocemos como vino de cocos. El vino de cocos, bueno, pues se dejó de hacer en Colima en el siglo XVIII. Si les interesa el tema del vino de cocos, qué es, cuándo se introdujo, cómo se elaboraba, dónde se vendía en la Nueva España, pues les invito a leer mi libro, El vino de cocos en la Nueva España. Pero ¿qué tenemos ante nosotros? Tenemos el primer destilado, no solamente de México, sino de América. Yo sé que existen posturas en relación a que había una destilación prehispánica, conocemos algunos de los que estamos aquí ese debate, sin embargo, cuando llegan los españoles no hay evidencia de que se destilaba alguna bebida en la Nueva España. No existe evidencia documental, hay muchas referencias del pulque y de otras bebidas fermentadas, pero no de destilación. Y lo que es un hecho es que las primeras referencias de destilación están en Colima, también las tenemos un poquito después en la Costa Grande de Guerrero, el vino de cocos, que hoy en Filipinas se llama Lambanoc. Y posteriormente, siguiendo este modelo de destilación de vino de cocos, es que tenemos la aparición de los primeros mezcales en lo que hoy llamamos sur de Jalisco, en la región sur de Jalisco, Tuxtlacuesco, Tonaya, Sayula, Zapotitlán de Vadillo, son los primeros mezcales que se empiezan a hacer. Y la documentación lo que nos dice es que cuando aparece este vino mezcal, que es como se llamaba, pues hay una especie de asombro y desconocimiento de parte de autoridades, es decir, qué es esa bebida, quién la está haciendo y qué efectos produce, ¿no? Entonces, bueno, pues si les interesa saber más sobre este tema, los invito nuevamente a leer el libro de El vino de cocos en la Nueva España. En Filipinas tenemos sobre todo la venta de Lambanoc, o sea, este vino de cocos en Filipinas se sigue haciendo y se llama Lambanoc, tiene diferentes presentaciones. Y pues el cocotero actualmente se ha convertido en un elemento de identidad para los colimenses, ¿no? Les decía, Colima es la ciudad de las palmeras y los tuberos pues son íconos, ¿no?, representativos de la tradición colimense. Entonces, bueno, pues en realidad esta presentación era es un panorama muy general de lo que he venido estudiando sobre esta irrupción de la palma de coco y en qué se convierte, pero también hay otro tipo de publicaciones que tenemos, como el libro México y Filipinas, Culturas y Memorias sobre el Pacífico, y también tengo otros trabajos sobre la llegada de plantas de origen asiático a la Nueva España y plantas de origen americano que viajan hacia Filipinas. Entonces, bueno, pues yo le voy a dejar hasta aquí y si tienen alguna pregunta, pues no duden en consultarlo. Muchas gracias por su atención.